Buenos días. En la clase de hoy vamos a desarrollar el tema de sinonimia y opuestos léxicos según Cruz. Este tema es un tema que lo estamos desarrollando a partir de la lectura del capítulo 5, denominado Relaciones de sentido, ¿sí? Del libro Lenguaje y significado y sentido de Alan Daniel Cruz. En principio lo que tenemos que destacar es que este autor pone un énfasis muy importante a la semántica, ya que va a considerar que la lengua, ¿sí? En tanto sistema de signos y toda su estructura interna, existe solamente al fin de transmitir significados. De manera tal que si el sentido final de este fenómeno, que es la unidad de estudio de la lingüística en general, si la finalidad de la lengua es transmitir significado, la semántica en tanto disciplina adquiere un rol fundamental dentro de la lingüística. Por lo tanto, lo que él hace es estudiar justamente diferentes aspectos y diferentes fenómenos dentro de lo que es el significado en general. Muchos de ellos ya lo estuvimos viendo un poco a partir de la clase de Laura. De hecho, Cruz parte, por ejemplo, de la distinción que muy bien mencionaba Laura entre significado gramatical y significado léxico, ¿sí? Mientras que el significado gramatical tenía que ver con aquel significado de categorías funcionales, ¿sí? Es decir, categorías que expresan las relaciones entre palabras, el significado léxico tenía que ver con el significado denotativo, ¿sí? El significado denotativo que nosotros ya hemos estudiado a través de Geoffrey Leach es el que acompaña, digámoslo así, al significado léxico. También nosotros lo vamos a denominar lexema. Mientras que el significado gramatical se expresaba a través de constituyentes, ¿sí? O componentes cerrados, mejor dicho, significado léxico, se expresaba a través de categorías o clases abiertas. Ejemplos de categorías de clases cerradas que tenían que ver con el significado gramatical podía ser, por ejemplo, conjunciones coordinantes, subordinantes, determinantes o interjecciones. Mientras que ejemplos de constituyentes de clases abiertas, para el caso de significados léxicos, podían ser clases de palabras como sustantivos, adjetivos, verbos o adverbios. Esta distinción entre los dos tipos de significado, tanto el gramatical como el léxico, nos da la distinción de dos tipos de semántica. Una denominada semántica composicional y la otra denominada semántica léxica. Laura mencionaba también a través de la lectura de Cruz que la semántica léxica se va a distinguir también en el estudio de distintos aspectos, ¿sí? Como algunos de ellos pueden ser las variaciones de la lengua en tanto el registro y el dialecto, la variación contextual del significado, ¿sí? La creación de nuevos significados a través de neologismos, préstamos, acronismos o tecnicismos, todo lo que refiere a la diferencia entre el conocimiento léxico y el conocimiento enciclopédico, la denominada lexicalización o gramaticalización y fundamentalmente el concepto de lexema, ¿sí? Recordemos entonces que un lexema es la parte de la palabra en la cual se transmite el significado léxico o denotativo. Nosotros teníamos una palabra como por ejemplo alumnas, ¿sí? Y allí vamos a tener que alumnas tiene el mismo significado léxico que la palabra alumno. En lo que varía en esas palabras es el significado gramatical, es decir, aquellos componentes, ¿sí? De clase cerrada cuyas categorías funcionales nos llevan a pensar de qué manera ambas palabras pueden relacionarse con otras. Una vez establecido entonces el concepto del lexema, lo que hizo Laura fue introducir esta idea de relación léxica o también denominada, según Cruz, relaciones de sentido. ¿Qué son entonces las relaciones de sentido o las relaciones léxicas? Son aquellos vínculos que se establecen entre distintos lexemas, entre distintas palabras y distintos significados, que aluden a la manera
en que se van construyendo los distintos sentidos, ¿sí? El mismo Cruz establece que probablemente las relaciones de sentidos más famosas son aquellas denominadas la sinonimia y la oposición, que son por supuesto las relaciones en las que nosotros nos vamos a centrar. La sinonimia probablemente es la relación de sentido que más nos suene a todos, ya que se estudia desde primaria en lengua, y básicamente se conoce vulgarmente a la sinonimia como el momento o aquel fenómeno por el cual dos palabras comparten el mismo significado. De manera tal que uno tendría palabras, ¿sí?, que puede reemplazarlas y no perdería o no variaría el sentido que se construye en esa oración. De hecho, el Cruz presenta, ¿no?, algunos ejemplos donde nosotros podríamos hablar de sinonimia absoluta. Tal es el caso de las palabras iniciar o comenzar, ¿sí? Y define la sinonimia de la siguiente manera. Dos palabras son absolutamente sinónimas si y solo si ambas son intercambiables en todos los contextos, sin cambio alguno en la normalidad semántica. Es decir, si yo tengo una oración, por ejemplo, puedo decir ha iniciado el ciclo lectivo, o puedo decir ha comenzado el ciclo lectivo, y la normalidad semántica no varía, estoy en presencia de dos sinónimos. Si no, la sinonimia sería prácticamente una cuestión de sinonimia parcial. Tenemos el caso, por ejemplo, de palabras como matar y asesinar. Son palabras que, digamos, en un análisis superficial nos darían como sinónimos, sin embargo, si las analizamos detenidamente, nos damos cuenta de que uno de esos términos implica voluntad, mientras que el otro no implica voluntad. Por ejemplo, yo puedo decir en el accidente de tránsito, el conductor del camión mató al conductor del auto. Y en ese caso no hay una implicancia de voluntad. En cambio, si yo digo el chofer asesinó a la otra persona, sí hay una clara voluntad. Por ejemplo, las palabras papá y la palabra padre son en apariencia sinónimas. Sin embargo, si nos retrotraemos a la teoría de Lich, vamos a detectar que lo que cambia en ambos es el significado afectivo, ¿no es cierto? No es lo mismo que yo diga mi papá se llama Claudio a que yo diga mi padre se llama Claudio. Hay una diferencia de lo que veníamos denominando el significado afectivo. Del mismo modo podemos mencionar el caso de la palabra cuarto y habitación. Son en apariencia sinónimos, sin embargo un cuarto puede incluir lo que llamamos el cuarto de baño, el cuarto de cocina, el cuarto de limpieza, mientras que la habitación refiere prácticamente a ese espacio de la casa donde uno descansa o duerme, ¿sí? Así se presenta entonces la sinonimia, este fenómeno según el cual nosotros tendríamos que rotar una palabra por otra y ver que el significado siga siendo el mismo. Más adelante Cruz nos va a mencionar las denominadas relaciones de inclusión y exclusión dentro de la sinonimia. El primero de ellos es la hiponimia, que es un caso de hiponimia, básicamente cuando tenemos un vínculo de inclusión, ¿sí? Entonces yo tendría, por ejemplo, la palabra edificio, ¿sí? Y tendría la palabra catedral. Y lo que puedo decir entonces es que la palabra edificio es, mejor dicho, la palabra edificio incluye a la palabra catedral, porque la catedral en esencia es un edificio, ¿no es cierto? De manera tal que se nos presenta la palabra catedral como un hipónimo, ¿sí? De la palabra edificio. Luego tenemos el caso de la meronimia. ¿Qué es la meronimia? Es el fenómeno por el cual yo presento la parte de un todo, ¿tá? Entonces, por ejemplo, la palabra
mano, ¿sí?, incluye al merónimo dedo. Ahí podemos ver entonces la diferencia entre lo que sería la hiponimia y la meronimia. El término mano sería un holónimo, ¿sí?, y el merónimo sería la palabra dedo. Pasemos ahora a los denominados opuestos léxicos, ¿sí?, que son los que se definen a partir de una determinada oposición léxica. El primero de ellos son los complementarios. La imagen presentada por un par de complementarios es la de un área conceptual exhaustivamente divididas en dos comportamientos de manera tal que una cosa no caiga bajo uno de los términos dados necesariamente, bajo la pena de no ser inteligible caer bajo el otro término. Por ejemplo, dos términos complementarios pueden ser muerto-vivo, verdadero o falso, abierto o cerrado. Se denominan complementarios porque se entiende que si algo no está muerto, está vivo. O de caso contrario, si no está vivo, está muerto. Del mismo modo que si algo no es verdadero, es falso. ¿Sí? Se dan de manera totalmente complementarias. Luego tenemos los antónimos, que por definición expresan significados completamente contrarios. Así tenemos, por ejemplo, el antónimo largo, corto, rápido, lento, fuerte, débil, pesado, liviano, duro, blando o difícil, fácil. Los reversos, que denotan cambio de estados de algún tipo que son en principio reversibles. Y cada verbo de un par se refiere a un proceso que podría revertir el proceso indicado por su compañero y volverlo al estado original. Ejemplos pueden ser entrar, salir, subir, bajar, avanzar o retroceder, entre otros. Por último, mencionamos el caso de los conversos, que son opuestos relacionados, es decir, todos ellos expresan relaciones entre dos o más personas o cosas. Ambos miembros de un par expresan esencialmente la misma relación, pero observada desde el punto de vista de diferentes participantes. Ejemplos pueden ser arriba-abajo, antes-después, proceder, seguir, comprar o vender. Esto ha sido todo por hoy. Continuaremos la clase que viene.